Hay varias cosas que las personas deben tener en cuenta antes de que llegue el anticristo, pero antes de examinar estas cosas, es importante resaltar un hecho crucial: la historia está en movimiento. La historia no es solo una serie de eventos aleatorios sin motivo, en cambio, tiene una dirección y un propósito claros, como un relato con un inicio y un final. Todo lo que sucede es parte de un plan más grande. Imagina el universo como un tapiz grandioso, cada hilo tejido con propósito, contribuyendo a una imagen más amplia. Antes de empezar, escribe abajo en los comentarios: Dios todo lo puede, amén. Somos como actores en un escenario, interpretando nuestros papeles en una narrativa mucho más grande que nuestras historias individuales. Cada paso, cada movimiento tiene importancia, todo está llevando la historia por esta línea singular desde el principio hasta el final. Cada nacimiento y cada muerte, cada amanecer y cada atardecer, cada guerra y cada rumor de guerra, cada desastre natural y pestilencia están moviendo la historia desde el principio hasta el fin. Los eventos mundiales que están teniendo lugar no son simplemente eventos caóticos y aleatorios. Siguen un camino específico establecido por Dios Todopoderoso. Considera el mundo como un río que fluye dirigido por los contornos de la tierra. Sin embargo, la ruta que toman no es un accidente. Los eventos que presenciamos, el surgimiento y caída de imperios, el auge y caída de naciones, el flujo y reflujo de culturas, nos están moviendo en esta línea temporal, cada uno desempeñando su papel en un arreglo de eventos. La historia está en movimiento, y hay un ritmo en ella, un cronograma de eventos establecido por Dios Todopoderoso. No es una colección aleatoria de eventos, sino una serie bien compuesta con un comienzo, un desarrollo y, inevitablemente, un final. Nuestras vidas, nuestras civilizaciones, no son simples notas al pie, sino versos cruciales en esta gran narrativa. La historia está en movimiento, hubo un comienzo y habrá un final. Dios tiene la historia en una línea de tiempo. La Biblia atestigua esta realidad y nos asegura que nos estamos moviendo a lo largo de una línea de tiempo de eventos proféticos programados. En esta gran narrativa, hay un guión divino delineado en los textos sagrados. La Biblia, especialmente en sus libros proféticos, pinta una imagen de un viaje, una travesía hacia una culminación de eventos, un destino preordenado. Ahora, dentro de esta línea de tiempo y dentro de las Escrituras, especialmente en la escatología cristiana, una y otra vez vemos que habrá una gran apostasía antes de que llegue el anticristo. Antes de que el anticristo llegue, debe tener lugar una apostasía. Esto no es mera especulación, sino una prefiguración profética grabada en las páginas sagradas de la Santa Biblia. Las Escrituras, como señales, apuntan a este evento inevitable. En 2 Tesalonicenses 2:3, por ejemplo, encontramos: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Te advierto que el día del Señor no llegará sin que primero haya un gran alejamiento y se revele el hombre del pecado, el hijo de la perdición. Es un recordatorio, una advertencia de que el viaje está lleno de giros y vueltas y debemos ser vigilantes en nuestra búsqueda espiritual. Así, la historia, tal como la conocemos, es más que una serie aleatoria de eventos, es un viaje con un comienzo, un medio y un final, y en este punto intermedio se nos dice que habrá un gran alejamiento. Permíteme centrarme en Estados Unidos por un momento para resaltar el gran alejamiento ocurrido en los últimos 80 años. El porcentaje de estadounidenses que se identifican como cristianos ha experimentado cambios notables. Los datos que encontré ofrecen un vistazo a esta tendencia, especialmente en las últimas décadas. En la década de 1940, Gallup comenzó a rastrear las preferencias religiosas en Estados Unidos. En 1948, el 69% de los estadounidenses se identificaban como protestantes, el 22% como católicos y el 4% como judíos. Estos datos tempranos establecen una línea base para entender el panorama religioso en ese momento. Avancemos hasta los años más recientes, y es evidente un declive significativo en la identificación cristiana. En 1970, el 91% de los adultos estadounidenses se identificaban como cristianos. Esta cifra disminuyó ligeramente al 90% en 1980 y luego al 86% en 1990. El declive continuó en el siglo XXI, con el porcentaje de estadounidenses que se identifican como cristianos cayendo al 80% en 2008 y aún más al 75% en 2015.
Además, la asistencia a los servicios religiosos también refleja esta tendencia. Actualmente, alrededor de un tercio de los estadounidenses, 31%, afirma asistir a servicios religiosos al menos una vez al mes, lo que incluye al 25% que asiste al menos semanalmente. Por otro lado, 2/3 de los estadounidenses asisten a los servicios rara vez o no lo hacen en absoluto. Estas cifras destacan un declive gradual pero consistente en el número de estadounidenses que se identifican como cristianos en las últimas décadas. Aunque el porcentaje sigue siendo alto en comparación con otras afiliaciones religiosas, la tendencia a la baja es clara y se ha atribuido a varios factores. Este alejamiento está preparando al mundo para dar la bienvenida al hombre del pecado. Este alejamiento está guiando a nuestro mundo y nuestra nación para recibir al anticristo. En algún momento, Estados Unidos tenía un gran número de verdaderos creyentes en Cristo, y aún los tiene, pero no al mismo nivel que hace varias décadas. Estamos viviendo en una sociedad que ha eliminado la oración de las instituciones y en una generación en la que la Biblia ha sido retirada de las instituciones y escuelas. El mundo ahora está abierto para recibir al anticristo, ya que el tejido de la sociedad cambia y la identificación con los valores cristianos disminuye, allanando el camino para el surgimiento y el dominio del anticristo. Dos cosas aterradoras sucederán antes de la segunda venida del Señor. La apocalíptica pasaje de 2 Tesalonicenses 2 nos revela lo que sucederá antes de la segunda venida del Señor. 2 Tesalonicenses 2, 3-4 Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Antes de la venida del Señor Jesús, dos cosas deben suceder. Primero, Pablo afirmó literalmente que Jesús no vendrá hasta que haya un gran alejamiento en la iglesia. Segundo, se revelará el hombre del pecado, que es el anticristo en persona. La revelación del hombre del pecado está profetizada en las Escrituras, anticipando la aparición de un individuo bajo la influencia de Satanás, llevando la decepción a multitudes. La engañosa habilidad de este personaje será especialmente efectiva en aquellos que rechazan la verdad, siendo guiados por milagros engañosos. Este individuo comúnmente es conocido como el hombre del pecado o el hijo de perdición, y poseerá habilidades notables en el arte de la decepción, capaz de extraviar a personas de todos los ámbitos de la vida, independientemente de su estatus social, educación o creencias religiosas. Nadie estará inmune a la engañosa artimaña de esta figura. Las actividades del anticristo permanecerán envueltas en misterio, alimentadas por el poder oculto de Satanás y acompañadas de milagros falsos, señales engañosas y maravillas tramposas. El origen de este poder engañoso del anticristo se origina en las profundidades del infierno, ya que extraerá energía del dios de la decepción en persona. Esta fuerza oscura le otorgará la capacidad de llevar a cabo su agenda engañosa, extraviando a incontables individuos y causando confusión y daño espiritual considerable. Explotará las debilidades y vulnerabilidades humanas, apelando a sus deseos y aprovechándose de su falta de discernimiento. El hombre del pecado será una figura sin precedentes en los anales de la historia mundial. Con el tiempo, se revelará y se elevará por encima de todo lo que se considere divino, posicionándose audazmente como un sustituto de Dios en la vida de las personas, convirtiéndose en objeto de adoración. El anhelo de adoración de Satanás se cumplirá a través de este hombre del pecado, al engañar a la humanidad y presentarse como su Salvador. Este engañoso personaje hará promesas de paz y alegría en el mundo actual, en lugar de centrarse en la esperanza del cielo o una existencia futura. Persuadirá a la gente de que posee lo que necesitan aquí y ahora, atrayéndolos a su sociedad donde se les exigirá aceptar su marca para participar en transacciones comerciales. Aquí radica una de las muchas distinciones entre Jesús y el anticristo. Jesús no dirigió exclusivamente la atención de las personas al momento presente, comprendió y enfatizó la naturaleza transitoria de este mundo. Jesús guió consistentemente a las personas hacia el reino eterno del cielo, recordándoles la magnificencia de la morada de su Padre. Les animó a fijar sus mentes en asuntos celestiales y no obsesionarse exclusivamente con las preocupaciones terrenales. Sin embargo, el mundo en el que vivimos actualmente está consumido por una fijación en la existencia cotidiana. Las personas buscan la gratificación inmediata, a menudo descuidando la contemplación de lo que sigue en la vida futura.
Muchos dedican tiempo y esfuerzos significativos para planificar la jubilación y buscar la seguridad financiera, sin darse cuenta de que la jubilación no está garantizada. Sin embargo, una certeza innegable es la eternidad. Cada individuo pasará la eternidad ya sea en el cielo o en el infierno. 2 Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este siglo ha cegado los. El Evangelio nos impulsa a reflexionar sobre la eternidad y enfrentar la realidad de que el momento presente es temporal. El Dios de esta era ha velado las mentes de los incrédulos, impidiéndoles percibir el mensaje iluminador del Evangelio, que revela la naturaleza gloriosa de Cristo como la perfecta representación de Dios. En algún momento, el hombre del pecado será revelado, cautivando a un mundo perdido y afirmando ser la fuente última de sus esperanzas y el remedio para todas sus aflicciones. Proclamará audazmente su deidad, reclamando adoración reservada solo para Dios. Año tras año, surgen diversas especulaciones sobre la identidad del hombre del pecado. A veces se conjetura que es un líder político, luego un magnate adinerado. Sin embargo, cuando aparezca en el escenario global, su verdadera naturaleza como el anticristo será innegable. Otro evento significativo predicho por Pablo es un gran alejamiento dentro de la iglesia antes del regreso de Cristo. La identidad del hombre del pecado, el anticristo, permanece sin revelar, aunque algunos estudiosos bíblicos sugieren que podría estar vivo hoy. Sin embargo, una verdad innegable persiste: el espíritu del anticristo ya está operando en el mundo. Como se afirma en 1 Juan 4:23, podemos discernir el Espíritu de Dios reconociendo la encarnación de Jesucristo y afirmando nuestra conexión con Dios. En cambio, cualquier espíritu que niegue a Jesús no es de Dios, sino que proviene del espíritu del anticristo. Este espíritu ha sido profetizado para manifestarse en el mundo y ya está activo. Observando el mundo que nos rodea, podemos detectar el espíritu del anticristo operando en diversos ámbitos, como gobiernos, entretenimiento, medios de comunicación, empresas e incluso instituciones educativas. La dirección de la sociedad y la glorificación de ciertos valores ofrecen claras indicaciones de la presencia del espíritu del anticristo en diferentes aspectos de la vida. Lamentablemente, este espíritu también ha infiltrado iglesias, dando lugar a la propagación de doctrinas no bíblicas y al surgimiento de nuevos sistemas de creencias asociados con el anticristo. En la era actual, la precaución es imperativa, ya que no todo lo que lleva la etiqueta de cristiano se alinea con los auténticos principios cristianos. Es esencial discernir la autenticidad de la música cristiana, ya que no toda refleja verdaderamente los valores cristianos. De manera similar, no todos los individuos detrás de un púlpito con una Biblia son verdaderamente nacidos de nuevo. La Biblia nos advierte que algunos se apartarán de la fe, cayendo presa de espíritus engañadores y abrazando enseñanzas falsas. Por lo tanto, encontrar iglesias que promuevan doctrinas erróneas o presenciar eventos desafortunados dentro de ellas no debería sorprendernos, ya que la Biblia nos ha advertido de estas eventualidades. El espíritu del anticristo busca implacablemente engañar incluso a los elegidos de Dios, contribuyendo a un significativo alejamiento de la verdad. Las falsas doctrinas y enseñanzas que ya han infiltrado la iglesia desempeñarán un papel crucial en lograr este engaño. Estas enseñanzas pueden parecer. De manera convincente, estas falsas enseñanzas atraen a las personas, apartándolas de la verdad del Evangelio y otorgándoles una justificación para entregarse a deseos pecaminosos. Esto permite un estado continuo de pecado dentro de la misma iglesia. Surgirá una multitud de falsos maestros que difundirán doctrinas y enseñanzas erróneas. Estos engañadores no necesariamente vendrán desde fuera de la iglesia, sino que surgirán desde dentro de sus propias filas. Es desalentador reconocer que incluso maestros de confianza pueden permitir la influencia del espíritu del anticristo para desviar sus corazones. Un ejemplo ilustrativo de esto ocurrió hace algunos años, cuando un grupo de predicadores dentro de la iglesia comenzó a propagar enseñanzas falsas sobre la gracia, la salvación y el reino de Dios. Su doctrina colocaba un énfasis excesivo en la gracia de Dios, distorsionándola en un pretexto para el pecado desenfrenado. Propagaron la idea de que Dios, en su abundante gracia y compasión, no se preocuparía si sus hijos continuaran en un estilo de vida de pecado interminable. Esta enseñanza distorsionada ganó rápida popularidad, infiltrándose en diversas iglesias, ya que aparentemente otorgaba a los creyentes la libertad de vivir según sus deseos mundanos. Fue alarmante presenciar cómo muchos creyentes abrazaron fácilmente esta enseñanza engañosa y la propagaron a otros.
La atracción de esta enseñanza radicaba en su alineación con los deseos y preferencias individuales. Sin embargo, debe ser reconocida como una doctrina falsa que lleva a los creyentes al pecado y los desvía de la verdad encontrada en la palabra de Dios. Además, la palabra de Dios, como se afirma en Romanos 6:12, advierte enérgicamente contra el abuso de la gracia de Dios como una licencia para vivir en pecado. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él? Cualquier doctrina que fomente o permita comportamientos pecaminosos es una doctrina que proviene del espíritu del anticristo y representa un riesgo de desviar a la iglesia. La participación continua en una vida de pecado puede llevar a un creyente a retroceder en su fe, y abrazar enseñanzas falsas revela una falta de comprensión respecto a la palabra de Dios y la doctrina divina que profesamos sostener. Estas enseñanzas, como se puede ver, están influenciadas por el espíritu del anticristo, buscando cumplir las escrituras que proclaman, porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Como creyentes, es crucial permanecer firmes en la oración, mantenernos vigilantes y estar alerta, asegurándonos de no ser guiados lejos de Dios por el espíritu del anticristo. A medida que el anticristo avanza a través de enseñanzas engañosas, espera presenciar esto justo antes de que el anticristo tome el poder. En el libro de Apocalipsis, somos presentados al número 666. Este número lleva consigo una gran cantidad de significado y aún hay cierto misterio a su alrededor. Apocalipsis 13:18 declara, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de un hombre, y su número es 666. Este es el número del primer bestia. Esta bestia no es el diablo, ni es un sistema, es el anticristo, un hombre literal, el principal agente de Satanás. Es un hombre que hablará públicamente y con pomposidad contra el Altísimo, un hombre que buscará adoración y admiración. Cambiará las leyes del mundo según su propia agenda, y una de las leyes que cambiará será la de imponer su marca, el 666, a los habitantes de la tierra. La Biblia en el libro de Apocalipsis nos da sabiduría al decir en Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría, es decir, la Biblia nos está advirtiendo, alertándonos que, cuando veas este número, podrás identificar quién está detrás de él, y esa persona es el anticristo. Me sorprende la cantidad de personas que trivializan el número 666. Veo a personas vistiendo camisetas con ese número, algunos incluso tienen tatuajes con este número. Hay tantas bandas musicales que lo estampan en sus carteles. Este número no es una broma. Muchos teólogos bíblicos ya creen que el anticristo ya ha nacido y que está en algún lugar del mundo, esperando a que se prepare el escenario para su llegada a la escena mundial. Personalmente, no sé si esto es cierto o no, pero lo que sí sabemos es que su espíritu está trabajando arduamente cruzando el mundo, preparando los sistemas del mundo y los corazones de los hombres para su llegada. Apocalipsis 13, 11-18 nos presenta otra bestia que emerge de la tierra. Tiene 2 cuernos como un cordero y habla como un dragón. Ejerce todo el poder de la primera bestia ante él, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Realiza grandes maravillas, como hacer que el fuego descienda del cielo en la presencia de los hombres y engañar a aquellos que habitan en la tierra con los milagros que tiene poder para hacer en presencia de la bestia. Les dice a los habitantes de la tierra que deben hacer una imagen de la bestia que fue herida por una espada y vivió. Tiene poder para dar vida a la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia hable y haga que todos los que no adoren la imagen de la bestia sean asesinados. Él hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente. Y que nadie pueda comprar ni vender si no tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, que el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de un hombre, y su número es 666. La cuestión de la marca de la bestia es seria y debe ser tomada con seriedad. No se trata solo de una marca física, sino de una cuestión de adoración, de a quien adoras y a quien perteneces. Es un signo de posesión y simboliza a qué reino le prestas lealtad de manera permanente.
En su núcleo, la aceptación de esta marca es una alineación consciente e irrevocable con Satanás y una renuncia definitiva a Dios, sellando el destino eterno. En las sombras del inminente gobierno del Anticristo, las Escrituras advierten sobre un sistema, el sistema de la bestia, donde la lealtad a la bestia se convierte en la clave para la participación económica. Él hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en su frente, y que nadie pueda comprar ni vender excepto aquel que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta proclamación es contundente, sugiere un régimen totalitario donde el acceso económico está condicionado por la aceptación de una marca, un símbolo de lealtad inquebrantable a la bestia y, por extensión, un rechazo de la soberanía divina. Entonces, ¿qué debemos discernir los creyentes vigilantes de esta profecía? Se nos insta a observar el sutil surgimiento de este sistema de la bestia antes de la marca y la revelación explícita del Anticristo. Habrá el establecimiento de un sistema que refleje los principios y objetivos de la bestia, que se incrusta lentamente dentro de las estructuras socioeconómicas del mundo. No se trata de una lealtad inmediata y abierta al Anticristo, sino de una aclimatación gradual a su gobierno y principios, una inmersión lenta en un mundo donde los valores y la moral son dictados por el sistema de la bestia. Esta fase preliminar es crucial para los cristianos discernientes. La Biblia nos llama a estar alerta, a discernir los tiempos y a reconocer los indicios de este sistema mientras se entrelaza con las estructuras mundiales. A los creyentes se les anima a ser como los hijos de Isaacar, que entendían los tiempos y sabían que debía hacer Israel, como se ve en 1 Crónicas 12:32. Nosotros, como creyentes de hoy, debemos entender los tiempos y saber que la llegada del hombre de pecado no es un solo individuo. Sí, de hecho, el hombre de pecado mismo llegará y ocupará el centro del escenario, sin embargo, su espíritu está aquí, y su espíritu es parte integral del tejido mismo de nuestra sociedad. Este es uno de los mayores errores que cometen las personas al creer que el gobierno del Anticristo comenzará solo cuando él aparezca en el escenario mundial. Eso no es correcto. La Biblia nos enseña claramente que su espíritu ya está obrando. 1 Juan 4:3 nos dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del Anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Su espíritu ya está obrando hoy. Necesitas conocer los tiempos en los que vives. El nivel de pecado e inmoralidad en esta generación es como ningún otro. El pecado es accesible ahora como en ningún otro momento. Conoces los pecados de Sodoma y Gomorra. Conoces la gran maldad de la generación de Noé. Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal continuamente en la generación de Noé. Conoces la maldad de Babilonia, llena de idolatría, orgullo y arrogancia, autoexaltación, libertinaje y excesos. Ahora escúchame, escucha esto, la era en la que vives, la generación en la que vivimos, ha recopilado todos los pecados que eran prevalentes en todas estas ciudades y los ha unido para crear nuestra sociedad actual. El tiempo de Sodoma y Gomorra, el tiempo de Noé y el tiempo de Babilonia, y todos sus pecados están en esta generación. Puedes tomar cada uno de estos periodos de tiempo en la Biblia, examinar todos los pecados que estaban presentes en esos tiempos y luego cotejarlos con nuestra generación y verás similitudes aterradoras. La verdad innegable es que nuestra sociedad contemporánea se ha convertido en un recipiente que mezcla los peores y más notorios tiempos de la Biblia en esta generación. Cuando se consideran las depravaciones de Sodoma y Gomorra, la maldad incesante de la era de Noé o el hedonismo desenfrenado de Babilonia, uno podría tentarse a creer que esos tiempos estaban aislados en su pecaminosidad. Sin embargo, la cruda realidad es que los pecados que alguna vez estuvieron aislados en culturas y periodos específicos ahora impregnan nuestra vida diaria, entrelazados en una sociedad de decadencia moral. Comprende los tiempos en los que vives y verás que el sistema del Anticristo, donde no puedes comprar ni vender sin su marca, se está poniendo en marcha. Al observar el estado actual de nuestro mundo y la trayectoria que sigue, es crucial discernir el establecimiento gradual de un sistema, un precursor del sistema de la bestia, donde la lealtad al Anticristo, simbolizado por la recepción de una marca, se convierte en un requisito para la participación económica. Este sistema mundial, arraigado en valores diametralmente opuestos a los del reino de Dios, allanará el camino para que el Anticristo tome el poder.
Estos avances en tecnología y cambios económicos no ocurren en el vacío, están entrelazados con desarrollos sociales y cambios en el comportamiento humano y los valores. La aceptación normalizada de la vigilancia, la renuncia a la privacidad por conveniencia y la erosión de los límites morales y éticos son indicativos de una sociedad que, consciente o inconscientemente, se alinea con el inminente sistema de la bestia. Nuestra generación ha sido testigo de una convergencia de pecados reminiscentes de Sodoma y Gomorra, el tiempo de Noé y Babilonia. La síntesis de estos pecados flagrantes dentro de nuestra sociedad subraya la urgencia para que los creyentes sean perspicaces, estén vigilantes y fortalezcan su fe contra la creciente ola de inmoralidad y engaño. Entonces, ¿qué debemos hacer como embajadores de Cristo en un mundo que parece tambalearse al borde de los últimos días? Estamos llamados a buscar que esto ocurra justo antes de que el anticristo tome el poder. No debemos ser observadores pasivos, sino participantes activos en el reino de Dios, sumergiéndonos en su palabra, fortaleciendo nuestros espíritus con su verdad y vistiéndonos con su armadura. Debemos ser luces en esta oscuridad prevalente, embajadores de su amor y proclamadores de su verdad, observando el desarrollo del sistema de la bestia no para vivir con miedo, sino con conciencia y preparación. Se trata de tener nuestras lámparas llenas de aceite, de ser como las vírgenes sabias que estaban preparadas para la llegada del esposo. Se trata de alinear nuestras vidas, valores, tiempo y recursos con el reino de Dios y su justicia. En conclusión, buscar que esto ocurra implica un esfuerzo consciente y deliberado para reconocer el establecimiento sutil pero pervasivo del sistema del anticristo en nuestro mundo. El espíritu del anticristo se está preparando activamente para su llegada. Apocalipsis 14, 9-10 advierte sobre las consecuencias de adorar a la bestia y recibir su marca, a pesar de la advertencia del ángel de Dios. Muchas personas seguirán adelante y aceptarán la marca debido a un número sin conocer las terribles repercusiones que les esperan. Hay varias razones, la primera es que rechazar la marca llevará a la ruina financiera. Cualquier persona que se niegue a tomar la marca luchará por sobrevivir. El anticristo tendrá tanto poder que controlará la economía mundial y todas sus transacciones financieras bajo el liderazgo de la bestia. Su marca será la única forma aprobada de transacción financiera, ejerciendo una enorme presión sobre las personas y empujándolas a aceptar la marca en lugar de poder tomar una elección libre por su propia voluntad. La bestia usará la coerción, algo que necesitas saber sobre el diablo, ya que está en el negocio de la coerción. Si el diablo puede obligarte a hacer algo, lo hará. Dios, por otro lado, permite que una persona tome una decisión y luego enfrenta las consecuencias de su elección. Aunque las personas son conscientes de que recibir la marca de la bestia significa una separación eterna de Dios, seguirán adelante y tomarán la marca. Imagina a un padre que tiene que proveer para su familia. ¿Cuántas personas podrán resistir la frustración de no poder comprar o vender y soportar que su familia no pueda llegar a fin de mes? No es una experiencia fácil. La coerción hará que muchas personas cumplan con su marca. Razón número 2, la racionalización y el compromiso. En tiempos difíciles, la mente humana puede ser muy hábil para justificar acciones que van en contra de creencias profundamente arraigadas. Las personas pueden decirse a sí mismas, es solo una marca, Dios lo entenderá o lo aceptaré ahora por el bien de mi familia y me arrepentiré después. Esta racionalización interna, nacida de la desesperación y el miedo, llevará a muchos a aceptar la marca. Razón número 3, el engaño y los milagros del falso profeta. El falso profeta, según se describe en Apocalipsis, tendrá el poder de realizar grandes maravillas y milagros para engañar a las masas. Estos milagros parecerán genuinos y se utilizarán para validar la autenticidad y la divinidad del anticristo. Para aquellos que no están profundamente arraigados en la palabra de Dios, estos milagros pueden ser muy convincentes, llevándolos a creer que el anticristo es una verdadera figura divina y que tomar su marca es lo correcto. Razón número 4, la ignorancia y la falta de conocimiento. Muchos aceptarán la marca simplemente porque no son conscientes de sus implicaciones. A pesar de las advertencias, habrá innumerables personas que no. Muchas personas, ya sea por falta de conocimiento de las profecías de Apocalipsis o por haber sido engañadas por enseñanzas falsas, lamentablemente, se volverán vulnerables a las tácticas del anticristo. El anticristo no viene solo. No es simplemente un hombre cualquiera, es cautivador, posee un encanto que puede arrastrar a las masas y detenta un poder oscuro alimentado directamente desde las profundidades del infierno. Nunca has presenciado tal carisma demoníaco en tu vida.
Este hombre va a engañar a individuos, naciones enteras, y sí, millones y millones caerán en sus engaños. Estará envuelto en una energía demoníaca y créeme, millones se postrarán y lo adorarán. Se presentará como un símbolo de reconciliación, un faro de paz brillando en la oscuridad, y va a ofrecer una falsa esperanza, una utopía falsa, llevando a la gente por el mal camino con su luz engañosa. Parecerá la respuesta a todos los problemas del mundo, apareciendo como un ángel de luz. Llegará como un cordero, pero es un lobo, llegará como un cordero, pero es un dragón. No mostrará signos de corrupción, pero su corazón, su alma, estará lleno de corrupción. Pero pueblo de Dios, aquí hay algo que muchos parecen olvidar, no vendrá solo. No, tiene a un hombre de confianza, un consejero, listo para postrar a naciones, líderes, personas y al mundo entero ante él. Este hombre poseerá una influencia sobrenatural y realizará milagros que incluso engañarán a los elegidos. Entonces, ¿con quién viene el anticristo? Dejemos que hable la Biblia. Apocalipsis 13, 11-18 nos habla de otra bestia que surge de la tierra, un falso profeta, que ejerce todo el poder de la primera bestia, el anticristo, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Justo antes de la llegada del anticristo, debemos buscar la formación y los cimientos de una religión universal, una religión mundial. Se avecina un tiempo en este mundo en el que los hombres crearán una religión que se adapte a sus propios deseos, una religión universal que adorará al anticristo, dirigida por este falso profeta. Estamos observando cómo se forma justo debajo de nuestras narices, se están estableciendo los cimientos para esta gran decepción. El mundo clama por paz, por unidad, por algo en lo que creer, y el diablo les va a dar exactamente lo que quieren. Les presentará una falsa paz, una falsa unidad y una falsa religión, y liderando este avance estará el falso profeta, un hombre de carisma, un hombre de influencia, un hombre que realizará maravillas y milagros para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Dirigirá al mundo hacia el anticristo y sentará las bases para esta religión apóstata universal. Esto es lo que debes observar antes de que llegue el anticristo, la introducción de una religión mundial. Cada vez que veas la mención de una religión mundial, debes preguntarte qué está sucediendo realmente aquí, porque, como hemos hablado una y otra vez en este canal, el problema en torno a la marca de la bestia es un problema de adoración. Tan pronto como veas los cimientos de una religión mundial o de la adoración a un hombre, debes ser muy cauteloso. En algunos círculos alrededor del mundo, ya hay personas que están en conversaciones sobre la creación de una religión mundial. El falso profeta dirigirá la adoración de las personas hacia el anticristo. Quien quiera que sea este falso profeta, es una figura muy prominente, tanto que junto con el anticristo, será uno de los primeros en ser arrojado al lago de fuego, Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue prendida, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Vemos en este versículo que tanto el anticristo como el falso profeta no mueren físicamente, en cambio, son arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. El resto de la humanidad tiene que comparecer ante el gran juicio del trono blanco, pero estos dos no lo hacen, porque están impulsados por el poder mismo del infierno. Curiosamente, la Biblia no proporciona una ubicación exacta del lago de fuego. Hay muchas suposiciones sobre la ubicación de este lago de fuego, algunos creen que puede encontrarse fuera de nuestro universo. Pero una cosa que sí sabemos es que es un lugar real. Vemos que antes de que alguien más sea arrojado allí, estos dos son arrojados primero. Ahora, algo en lo que he pensado mucho es el nivel de engaño que ocurrirá durante este tiempo. Solo piensa en cuán dividido está el mundo ahora. Ahora, imagina que el falso profeta liderará al mundo entero a abandonar sus creencias para adorar al anticristo. Eso no es una tarea fácil, conseguir que las personas abandonen las religiones que siguieron sus padres y abuelos y, en cambio, adoren al anticristo, la primera bestia, es una tarea monumental. ¿Entiendes que se han librado guerras debido a las religiones, y se han producido divorcios debido a las religiones? Ahora solo piensa, el falso profeta liderará a miles de millones a abandonar lo que conocen y a muchos les encantará adorar a los pies del anticristo, el falso profeta, energizado demoníacamente, impulsado directamente desde las puertas mismas del infierno con un poder engañoso como nunca antes ha visto el mundo.
Como cristianos, subestimamos enormemente el nivel de engaño que ocurrirá en los últimos días. Por eso Jesús nos advirtió en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Es crucial que permanezcamos vigilantes y arraigados en la palabra de Dios para no ser engañados. Por favor, escucha la palabra de Dios. Como creyentes cristianos, tomamos tan ligeramente esta advertencia de Jesucristo, pero crean en la palabra de Dios, en los últimos días. El nivel de engaño que caerá sobre la tierra será como nada que el mundo haya visto antes. Habrá personas que literalmente verán al anticristo como un dios, y a veces reflexiono sobre esto. Realmente me pregunto cómo lo hará, pero esto demuestra el puro nivel de engaño durante este tiempo. Ahora, examinemos de cerca la tarea del falso profeta. El falso profeta está descrito con 2 cuernos, lo que indica que tiene cierta autoridad como personaje político. No solo eso, sino que también se le representa como un cordero, lo que apuntaría al hecho de que tiene un carácter religioso, un trasfondo religioso. Es por eso que se le considera un profeta. Siendo humano, el falso profeta, con señales y maravillas mentirosas, engañará con éxito a muchos y cambiará sus corazones hacia el anticristo. Si observamos el panorama de este mundo, es evidente que el mundo está perfectamente preparado para ser engañado por el falso profeta. Observa cómo la gente está fascinada por los fantasmas, incluso hay grupos de personas que salen a cazar fantasmas. Observa cómo la comunidad de los ovnis está creciendo. Los humanos anhelan lo sobrenatural, y el falso profeta satisfará ese anhelo. Observa la creciente demanda mundial de señales y maravillas. La gente en todas partes ansía milagros, y les importa poco si la fuente de tales milagros es Dios o no. Los creyentes deben tener mucha precaución en este aspecto, porque los demonios también tienen la capacidad de producir resultados sobrenaturales. No todos los milagros son de Dios, por lo tanto, no podemos juzgar la integridad de alguien solo por las señales y maravillas que puede producir, sino por la fuente de tales actos sobrenaturales. El falso profeta presenta un espectáculo impresionante para convencer a la gente de que es el Mesías. El engaño y las señales y maravillas mentirosas del falso profeta serán tan convincentes que el mundo se maravillará de él y caerá víctima de su engaño. A menudo se pasa por alto que Satanás tiene poderes milagrosos, aunque limitados y menos extensos que los de Dios. El poder es real y estará completamente a la vista del mundo. La bestia que surge de la tierra hará que descienda fuego del cielo a la tierra ante los ojos de los hombres. Literalmente, convocará fuego desde el cielo. ¿Puedes imaginar el impacto que tendrá en el mundo ver a un hombre invocar fuego desde el cielo a los ojos del mundo engañado? Esto responde al milagro de los 2 testigos que ministran durante este periodo y son perseguidos por el anticristo y su falso profeta, Apocalipsis 11:5. Los 2 testigos enviados por Dios en Apocalipsis 11 tenían el poder de cerrar los cielos para que no lloviera y de invocar fuego de su boca. Sin embargo, la bestia que surge de la tierra también falsificará tales actos sobrenaturales para demostrar su supremacía al mundo engañado. Esto coloca al falso profeta en la misma categoría que Elías en 1 Reyes 18, quien tenía el poder de invocar fuego del cielo. Este falso profeta tendrá un poder sobrenatural real. A la bestia también se le concedió poder para dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia pudiera hablar y hacer que todos aquellos que no adoraran la imagen de la bestia fueran asesinados. La bestia que surge de la tierra utilizará una imagen animada engañosa como punto focal del culto a la bestia. Con los efectos combinados de los milagros realizados por el falso profeta y las 2 bestias, la gente será atraída a recibir la marca del anticristo. La bestia obligará a las personas a aceptar la marca de la bestia al negarles a aquellos que no tienen la marca el derecho de comprar o vender, haciendo que la vida sea insoportable. La bestia coaccionará a las personas a adorar la imagen y también a aceptar su marca para vivir. La implicación de adorar a la bestia es que aquellos que lo adoran no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Nadie que adore a la bestia entrará en el reino de Dios. Esto muestra cuánto aborrece Dios el pecado de la idolatría. Nos ordenó no servir a ningún otro Dios que no sea Él. No se nos permite inclinarnos ante ninguna imagen como creyentes, porque el único objeto de nuestra adoración debe ser Dios y solo Dios. Por lo tanto, cualquiera que reciba la marca de Él.
La bestia quedará para siempre alienada de Dios, y su destrucción eterna es segura, ya que han entregado sus almas al diablo como posesión y ya no pueden ser contados entre el pueblo de Dios. Lamentablemente, la exhibición de grandes señales y obras por parte del falso profeta lleva a la perdición a aquellos que habitan en la tierra en los días traicioneros previos a la llegada del Anticristo. Un velo de engaño cubrirá la tierra, por lo que debemos ser vigilantes y perspicaces, buscando los cambios sutiles pero profundos en el ámbito espiritual. Buscar esto justo antes de que llegue el Anticristo no es solo un título de sermón, sino un llamado claro a la conciencia y la preparación espiritual. Cuidado, porque el terreno estará fértil para que las semillas del engaño sembradas por el falso profeta florezcan y se conviertan en un monstruoso árbol de idolatría. El mundo, desesperado por respuestas y soluciones, estará listo para la manipulación. Las personas, cansadas y agobiadas por el caos y la confusión, buscarán un salvador sin darse cuenta de que están siendo guiadas por el mal camino. Busca que esto ocurra justo antes de la llegada del Anticristo y comprende que es el momento para que los hijos de Dios estén arraigados en su palabra, inquebrantables y discernientes en cuanto a los tiempos.